Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. A la sombra imponente del volcán La Malinche en el estado de Puebla, México, el secreto de una familia sacudió incluso a los investigadores más experimentados. En 1918, el comandante Ricardo Arévalo descubrió una verdad horrible oculta por más de una década en la remota Sierra Poblana, en un paraje conocido como el Rincón del Coyote. Doña Soledad Beltrán, una matriarca viuda, regía a sus hijos, Félix, Santos y Pascual, con un fanatismo religioso férreo. Ella les había convencido de que su linaje había sido elegido divinamente, un antiguo clan que debía mantenerse puro. Para preservarlo, ordenó que se casaran con ella. La verdad salió a la luz de la forma más espantosa, se encontraron restos de recién nacidos, fruto de estas uniones incestuosas, sepultados bajo el horno de adobe. En el otoño de 1904, la Sierra de Puebla era un lugar donde las montañas se alzaban como guardianes silenciosos, donde los yacimientos de obsidiana y basalto corrían profundamente bajo las crestas, y donde existían pequeñas comunidades separadas por kilómetros de naturaleza implacable. El volcán La Malinche había modelado el paisaje durante milenios, sus laderas creando un terreno tan accidentado que un hombre podía perderse y nunca ser hallado. Esta era una región de campesinos y mineros, donde la vida era dura y el camino más cercano a la capital del estado requería un viaje de un día entero a caballo. En las vastas zonas entre los asentamientos, la ley a menudo era la que un hombre podía imponer con su propia fuerza. Fue en uno de estos parajes aislados, que los lugareños llamaban el Rincón del Coyote, donde la familia Beltrán había forjado su existencia lejos de las miradas de sus vecinos. La familia Beltrán había sido una vez respetada en su comunidad, conocida por ser gente de campo muy trabajadora. Pero eso cambió en 1884 cuando don Ricardo Beltrán, el patriarca, murió en un accidente en la mina de Tezontle, dejando a su viuda, doña Soledad, con 3 hijos pequeños a su cargo. Durante un tiempo, la gente la vio en el pueblo, una mujer severa con un rebozo oscuro que mantenía a sus hijos cerca y apenas hablaba. Luego, poco a poco, la familia comenzó a retirarse. Los niños dejaron de asistir a la escuela rural. Doña Soledad dejó de ir al mercado. Los leñadores que se aventuraban demasiado cerca de la propiedad familiar informaron haber sido recibidos por los hijos, ahora hombres veinteañeros, quienes les advertían en voz baja y firme que se marcharan. La familia Beltrán no quería tener nada que ver con el mundo exterior, y el mundo exterior, acostumbrado a respetar la privacidad, los complació. El primer hombre en desaparecer, que más tarde se relacionaría con el Rincón del Coyote, ocurrió a finales del verano de 1904. Un ingeniero geólogo llamado Ernesto Durán, contratado por una compañía minera para mapear posibles vetas, desapareció. Durán era un hombre metódico de la Ciudad de México que enviaba cartas semanales a su prometida. Cuando las cartas cesaron y Durán no regresó a su pensión en Tlaxcala, su empleador hizo averiguaciones. El posadero informó que Durán había mencionado dirigirse a las zonas altas, hacia las crestas donde vivía poca gente. Se organizó una búsqueda rápida, pero la sierra era inmensa. La suposición general fue que había sufrido algún infortunio en las montañas. En estas sierras, los hombres desaparecían, era un hecho de la vida. 4 años después, en la primavera de 1908, otro hombre se esfumó. El padre Julián Montes, un clérigo itinerante, recorría las comunidades aisladas llevando la fe a familias que vivían lejos de cualquier iglesia establecida. Lo habían visto subir por el sendero de la cresta un domingo, con su Biblia bajo el brazo, diciendo a un campesino que visitaría a las familias de las partes altas. Nunca regresó al valle. Su desaparición preocupó más que la de Durán, pues el padre Julián era un hombre de Dios y muy querido. Los grupos de búsqueda no encontraron nada.
Para 1914, 5 hombres habían desaparecido a lo largo de ese mismo tramo del camino, cada uno sin dejar rastro y cada uno atribuido a los peligros de la naturaleza. Y en una pequeña oficina en la capital del estado, el comandante Ricardo Arévalo se sentaba en su escritorio estudiando el patrón que solo él parecía dispuesto a ver. El comandante Ricardo Arévalo tenía 60 años en 1914, un hombre condecorado que entendía los códigos no escritos de la vida rural. Sabía que la gente de la sierra resolvía sus propios conflictos, confiaba más en sus vecinos que en cualquier autoridad, y que hacer demasiadas preguntas era considerado de mala educación e incluso peligroso. Pero también sabía que la desaparición de 5 hombres en el mismo tramo de camino a lo largo de una década no era una coincidencia. Arévalo comenzó su investigación de la única manera posible, hablando con la gente. Cabalgó hasta las granjas dispersas y habló con familias que habían vivido en la zona por generaciones. Lo que encontró fue un muro de silencio, roto por vagas advertencias. La familia Beltrán era extraña, le dijeron. Se mantenían apartados. Los hijos eran hombres fieros que veían mal a los extraños. La vieja Soledad era peculiar, siempre citando pasajes de la Biblia de maneras que no sonaban del todo correctas. En el otoño de 1914, Arévalo viajó personalmente a la propiedad de los Beltrán. La casa estaba al final de un sendero angosto que serpenteaba a través del bosque. Mientras se acercaba a caballo, 3 hombres salieron de la cabaña, parados hombro con hombro en la puerta. Eran hombres grandes, de espaldas anchas, con una mirada intensa y desconfiada. Detrás de ellos, apenas visible, estaba una mujer vestida de oscuro. Arévalo se identificó e insistió en que investigaba las desapariciones. Los hijos no dijeron nada. Fue doña Soledad Beltrán quien dio un paso al frente. Habló con voz calmada y mesurada, diciéndole que no habían visto a ningún extraño, que no querían problemas y que él no era bienvenido en su tierra. Cuando Arévalo presionó, los 3 hijos se acercaron, una muralla silenciosa de músculos y amenaza. Ella repitió su negativa con una leve sonrisa que nunca llegó a sus ojos. La ley pide una orden judicial, comandante, y sin pruebas de un delito, usted no tiene razón para obtenerla. Ella tenía razón. Arévalo abandonó la cresta ese día con una convicción cada vez más profunda de que el mal residía en ese claro, pero la convicción no era evidencia. La investigación se estancó, convirtiéndose en uno de los muchos casos sin resolver que atormentaron al anciano comandante. Todo cambió en la primavera de 1918. En abril, un vendedor ambulante llamado Edgardo Cruz salió de Puebla con una carreta llena de mercancía. Cruz era conocido por su sombrero de fieltro marrón, un regalo de su esposa, y por su actitud amistosa. Mantenía registros meticulosos y escribía a su esposa cada pocos días. Cuando pasaron 2 semanas sin noticias, su empleador contactó a las autoridades. Arévalo recibió el informe con una sensación familiar de pavor. Cruz había sido visto por última vez en una tienda cerca de la base de la cresta, diciendo que visitaría a algunas familias en las tierras altas, poniéndolo en el mismo camino donde otros 5 hombres habían desaparecido. Esta vez, la presión fue intensa. El comandante organizó grupos de búsqueda. Las lluvias habían borrado cualquier rastro. La investigación parecía destinada a cerrarse, hasta que un joven cartero llamado Tomás Vega se presentó en la oficina del comandante Arévalo a principios de junio. Vega, nervioso, explicó que su ruta lo llevaba a pasar por la propiedad de los Beltrán una vez a la semana. La semana anterior, encontró a uno de los hijos, Pascual Beltrán, reparando una cerca cerca del camino. El hombre llevaba un sombrero de fieltro marrón. Vega estaba casi seguro de que era el mismo sombrero distintivo que había visto usar al vendedor Edgardo Cruz 2 meses antes. Arévalo le mostró una fotografía de Cruz. Vega se mantuvo firme, el sombrero era inusual, con un ala particularmente curvada y una banda de cinta oscura. El sombrero que había visto en Pascual Beltrán coincidía con el de la fotografía. Por primera vez, el comandante Arévalo tenía una prueba concreta. No es mucho, pensó,
pero es suficiente. En la mañana del 15 de junio de 1918, el comandante Ricardo Arévalo y 5 agentes armados cabalgaron hasta la casa de los Beltrán. Encontraron a los 3 hermanos ya afuera, en formación defensiva. Arévalo anunció que tenía órdenes de buscar la propiedad en relación con la desaparición de Edgardo Cruz. La puerta de la cabaña se abrió y doña Soledad Beltrán salió a la luz de la mañana. Tenía 58 años. Habló en voz baja con sus hijos y, después de un largo momento, ellos se hicieron a un lado. El primer descubrimiento llegó a los 20 minutos. Un agente notó un área detrás del horno de adobe donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Arévalo ordenó cavar. En una hora, desenterraron el cuerpo de un hombre enterrado a menos de 1 metro de profundidad. El cadáver, muy descompuesto, aún llevaba los restos de un traje. En el bolsillo, encontraron una tarjeta de presentación, Edgardo Cruz, vendedor. El sombrero de fieltro marrón fue encontrado enterrado junto a él. Dentro de la cabaña, la búsqueda reveló un cofre de madera escondido debajo de una tabla suelta del suelo. Contenía un reloj de bolsillo de plata grabado con las iniciales de Ernesto Durán, el geólogo, y 4 carteras diferentes. Pero la evidencia más condenatoria fue descubierta cuando un agente, al registrar el horno de adobe donde se cocía el pan y la carne, notó que varias de las tablas del piso sonaban huecas al pisarlas. Cuando levantaron las tablas, se encontraron mirando un espacio poco profundo. Allí, envueltos en tela podrida, estaban los restos esqueléticos de 2 recién nacidos. Comandante Arévalo salió del horno y caminó lentamente hacia donde doña Soledad estaba sentada. Le contó lo que habían encontrado y le pidió una explicación. Ella lo miró con ojos que no contenían remordimiento ni miedo, solo una extraña serenidad. Y dijo que esos niños eran bendecidos, que eran las almas más puras jamás nacidas. En los días posteriores a su arresto en el Rincón del Coyote, doña Soledad Beltrán se sentó en una celda de la cárcel de Puebla. Lejos de mostrarse arrepentida o temerosa, se dirigió al comandante Arévalo no como una acusada, sino como una profetisa, explicando una verdad divina que solo ella comprendía. Soledad le confesó que tras la muerte de su esposo, don Ricardo, tuvo una visión mientras leía el Génesis. Esta revelación le aseguraba que las prohibiciones contra el incesto en el Antiguo Testamento habían sido tergiversadas. Ella creía que su familia poseía un linaje sagrado que debía ser preservado de la mancha de la sangre de extraños. Por lo tanto, era su deber como matriarca asegurar esta preservación, convenciendo a sus hijos, Félix, Santos y Pascual, de que debían casarse con su propia madre. Ellos, aislados y dependientes de ella desde la infancia, habían obedecido sin cuestionar. Los viajeros desaparecidos, explicó con una calma inquietante, habían sido sacrificios necesarios. Cada hombre que se había acercado a su propiedad o había mostrado curiosidad representaba una amenaza a su propósito sagrado. Los asesinatos, en su retorcida mente, no fueron actos de maldad, sino actos de protección sancionados por una ley superior. Detalló cómo sus hijos atraían a los hombres con ofertas de refugio o trabajo y cómo se deshacían de los cuerpos en la inmensidad de la sierra. En cuanto a los bebés encontrados bajo el horno de adobe, habló con una reverencia que heló la sangre de Arévalo. Estos niños, nacidos de las uniones incestuosas, eran las creaciones más santas, pero sus frágiles cuerpos no habían sobrevivido. Los había sepultado con rezos, creyendo que sus almas ascendían directamente al cielo como las ofrendas más puras. El juicio comenzó en agosto de 1918 y se convirtió en una sensación nacional, atrayendo a periodistas de la Ciudad de México y Veracruz. El Palacio de Justicia se llenaba a diario con espectadores ansiosos por ver a la mujer que había perpetrado actos tan impensables. Félix y Santos Beltrán permanecieron en un silencio sombrío durante todo el proceso. Su devoción a su madre se mantuvo inquebrantable, se negaron a testificar y no mostraron emoción alguna. Pascual, el menor, enfermó gravemente de tuberculosis poco después de su arresto. Murió en su celda antes de que el juicio concluyera,
manteniendo hasta su último aliento la inocencia de su madre. La evidencia física era contundente, el cuerpo de Edgardo Cruz con el cráneo fracturado, los efectos personales de al menos 4 víctimas más, y el testimonio de los médicos forenses sobre los restos de los bebés, que confirmaron que habían nacido vivos antes de morir a los pocos días. Sin embargo, la prueba más poderosa provino de la propia doña Soledad, cuya confesión fue leída íntegra ante un tribunal enmudecido. Sus palabras revelaron una mente completamente retorcida por el aislamiento y el engaño, que había logrado doblegar la voluntad de sus 3 hijos. El jurado deliberó menos de 3 horas. Félix y Santos Beltrán fueron declarados culpables de múltiples cargos de asesinato y sentenciados a morir en la horca. Doña Soledad Beltrán fue declarada culpable de todos los cargos, pero el juez, tras escuchar el testimonio de los médicos, la declaró legalmente criminalmente insana. Fue sentenciada a internamiento de por vida en el Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Puebla. Ella no reaccionó al veredicto, sosteniendo que la historia la reivindicaría. Félix y Santos fueron ejecutados a finales de 1918, muriendo sin hablar, definidos hasta el final por su silencio y ciega obediencia. Soledad vivió 8 años más en el hospital, pasando sus días leyendo las escrituras y rechazando visitas. Murió mientras dormía en 1926, sin arrepentirse. La cabaña de los Beltrán se convirtió en un lugar maldito, evitado por los pobladores. Años después, desconocidos le prendieron fuego, quemándola hasta los cimientos. El caso provocó un cambio significativo en la forma en que el Estado de Puebla manejaba las desapariciones en zonas rurales, impulsando al comandante Arévalo a establecer protocolos de registro más rigurosos. Pero su legado más duradero fue el de una advertencia: el costo de la ignorancia y el aislamiento puede medirse en vidas perdidas y en la inocencia destruida. El comandante Arévalo se retiró con honores, pero siempre le persiguió la pregunta que Soledad le hizo en su última entrevista: «Comandante, usted encontró la carne y los huesos. ¿Pero encontró usted el libro que lo explica todo?». Arévalo registró la cabaña quemada varias veces en los años siguientes, obsesionado con una posible evidencia oculta. Nunca encontró otro libro más que la Biblia de la familia. Sin embargo, en un informe no oficial, Arévalo dejó constancia de algo que lo inquietó hasta el final de sus días: el cuerpo de Pascual Beltrán, el hijo que murió en prisión, nunca fue reclamado ni se le dio sepultura formal. Se rumora que su cuerpo desapareció del depósito del hospital psiquiátrico una noche de tormenta, sin dejar rastro, volviendo al anonimato de la sierra. ¿Fue Pascual el eslabón perdido? ¿Acaso ese linaje sagrado, del que Soledad tanto hablaba, logró escapar al juicio de los hombres? Si esta escalofriante historia de fanatismo y aislamiento te ha helado la sangre, no te retires sin dejar tu marca. Te invito a que le des me gusta a este video si te atreviste a llegar hasta el final y quieres que sigamos desenterrando secretos oscuros de la historia de México. Y lo más importante, suscríbete al canal. Así te asegurarás de no perderte la continuación de esta historia, ni ninguna otra de las verdades olvidadas que se esconden a la sombra de los volcanes. Gracias por acompañarnos en este viaje al turbio rincón del Coyote. Dios los bendiga.